Amados hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos vosotros en este día y todos los días que el Señor nos permite estar en comunión con Él, ¿verdad? Por su gracia, por su misericordia, por su favor, por su gran amor. Gracia y paz a todos los santos y fieles que están en América Latina y hasta los confines de la tierra, hasta donde el Señor ha llevado a Vida TV. Gracias damos a nuestro Padre Santo por la vida de nuestro hermano Juan Carlos, todo su equipo de profesionales. Le agradecemos a nuestro Padre Santo porque ama tanto a Juan Carlos que le abrió las ventanas de los cielos y le está enviándole recursos financieros, está enviándole alta tecnología, está enviando energía eléctrica continua. En el nombre de Jesús, energía eléctrica continua en el nombre de Jesús, para que esta transmisión no se detenga y que Vida TV tenga más vida en la tierra. Es para la gloria de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por la vida de Juan Carlos y su equipo de profesionales. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, que tú nos has dado el privilegio de predicar tu palabra por medio de esta plataforma. Gracias, Señor. Te ruego que tú envíes a mis hermanos y hermanas sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es un verdadero gozo compartir con todos los santos la palabra de nuestro Dios. Por favor, ya tienes tu Biblia ahí, tu cuaderno, tu pluma, escribe las citas. Si no tienes mucha esgrima bíblica, escribe las citas y posteriormente ya estudiarás las citas. Por lo pronto, vamos a ir a la palabra de Dios. Esto está en el libro de los Romanos, capítulo 6, libro de los Romanos, capítulo 6. Te voy a pedir de tarea, mi hermano, que si te es posible, estudies todo el libro de los Romanos. El libro de los Romanos, de acuerdo a eruditos que el Señor les ha dado esta sabiduría, han declarado el libro de los Romanos la doctrina cristiana. ¿Y por qué tenemos que estudiar el libro de los Romanos? Bien, dice ahí la palabra, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros no tenemos una base bíblica y nos dicen, desde el púlpito nos dicen una mentira, vamos a creer que es una verdad, ¿sí? Es por eso que tenemos que tener la doctrina en nuestra mente, para que así el Espíritu Santo nos diga, cuando estemos en una iglesia y escuchemos al predicador decir una mentira, el Espíritu Santo te va a decir, esto no está escrito, no tiene sustento bíblico, ¿sí? Y por eso es que tenemos que escudriñar, dice el Señor Jesucristo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas ustedes tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Amén. Eso dijo el Señor Jesús. Entonces tenemos que escudriñar las Escrituras, Si nada más tienes la Biblia Reina Valera, consigue la Biblia Dios habla hoy, si sabes inglés, mi hermano, mi hermana, si sabes inglés, consigue la Biblia King James. Sí, es muy buena traducción la Biblia King James. Y también, si te es posible, consigue la Concordancia Strong, que también es de muchísima ayuda. Para quienes Dios nos ha llamado a compartir la palabra, debemos de tener varias traducciones de la palabra de Dios. Ya hay muchas Biblias. Algunas no te las recomiendo porque sí están un poquito equivocadas, pero ya hay muchas Biblias para que estudiemos la palabra de Dios y compartamos
la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Estamos en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a dar lectura a partir del versículo 3. ¿Sí? A partir del versículo 3 dice así el Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a detenernos aquí un poquito para darnos cuenta de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo del bautismo, ¿sí? Es un bautismo. Voy a volver a leer el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Al Señor Jesús lo bautizó Juan el Bautista, ¿sí? En el río Jordán. Ese es el bautismo de Cristo, ¿sí? Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús en el río Jordán. Y nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, porque cuando vamos al bautismo, el pastor nos baja a las aguas, nos sepulta el agua y dice, en el nombre de Cristo Jesús, yo te bautizo. Amén. Y eso es lo que aquí está escrito. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuál fue la muerte de Cristo? La cruz. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué nos sepulta a nosotros? El agua. Cuando el pastor nos baja a las aguas, nos sepulta el agua, ¿sí? Nos sepulta. Eso es nuestra muerte. El Señor Jesús murió en la cruz, pero aquí está haciendo una referencia a nuestra muerte en la cruz, juntamente con Cristo. Lo está diciendo claramente. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es que al tercer día el Señor resucitó. Y cuando el pastor nos saca de las aguas en el bautismo, somos resucitados con Cristo. Esto está expresado aquí. El pastor nos baja en el agua y somos sepultados por el agua, y ahí está la muerte de Cristo. Y cuando el pastor nos levanta de las aguas, somos resucitados en la resurrección de Cristo. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, en la semejanza de su resurrección. ¿Cuál es la semejanza de la resurrección de nosotros como seres humanos y la resurrección de Cristo? Sí, el Señor Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, ¿sí? Nosotros somos resucitados a nivel espiritual con la gloria de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:22, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahí está nuestra gloria, la gloria que el Señor Jesús nos ha dado, ¿sí? Él nos entregó su gloria. El Padre levantó a Cristo de los muertos con un cuerpo glorificado por el poder del Espíritu Santo, y aquí dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una vida gloriosa. Amén. Está escrito, ¿eh? Porque si fuimos plantados, aquí dice plantados, en el versículo 4 dice sepultados, es lo mismo, plantados. Nosotros, ¿qué hacemos con una semilla? La plantamos, la ponemos en la tierra, ¿sí? Y eso significa enterrar una semilla. Y nosotros somos plantados, o sea, enterrados, ¿sí? Somos plantados, dice aquí,
juntamente con él en la semejanza de su muerte. ¿Qué hacemos con un cuerpo de un ser amado que murió? Lo llevamos al panteón y ¿qué decimos? Lo vamos a enterrar, ¿sí? Arrojamos tierra sobre el ataúd y ahí ya se queda para siempre su cuerpo, ¿sí? Y esto está diciendo aquí, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, una resurrección gloriosa que también nosotros tenemos que vivir. Es a semejanza de la resurrección de Cristo, es igual. Nuestro cuerpo debe estar resucitado por nuestro Espíritu Santo de una forma gloriosa. Amén. Muy bien, dice versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí está, empieza lo bueno de este pasaje, sabiendo esto, ¿sí? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo es que el cuerpo del pecado sea destruido? ¿Sí? Este cuerpo de carne y sangre a lo único que nos arrastra es al pecado, pero tiene que ser destruido para que no sirvamos más al pecado. Entonces, esta destrucción del cuerpo del pecado lo tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros ya no entreguemos nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, a la iniquidad, sino que lo entreguemos a la justicia de Dios. Pero también es algo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que lo haga y decirle, Espíritu Santo, destruye en mí el cuerpo del pecado, este cuerpo. Ahora, aquí ya estamos estudiando y leyendo que nosotros fuimos muertos en la semejanza de su muerte. Sí, el Espíritu Santo nos llevó a la cruz y es algo que tenemos que pedirle diario al Espíritu Santo, crucifícame, crucifícame, así como le decían a Pilato, ¿verdad? Dicen, ¿a quién quieren que suelte? ¿Al Nazareno o a Barrabás? Suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y al Nazareno, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así tenemos que decirle al Espíritu Santo, crucifícame, 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 Espíritu Santo, llévame a la cruz. Este cuerpo de pecado debe morir. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? La cruz y la resurrección nos justifican del pecado, ¿sí? Nos justifican. Pero no entiendo, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué me arrastra el pecado? ¿Por qué cedo a la tentación? ¿Por qué me resbalo en la tentación? ¿Por qué vuelvo a pecar? Si la palabra dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido, ¿por qué sigo pecando? Algo está mal. Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Estamos muy en la carne, eso dice la palabra. Estamos muy en la carne. El cuerpo del pecado debe ser destruido, debe ser muerto en la cruz, ¿sí? Esto, mis hermanos, ya lo hizo el Espíritu Santo, ya lo hizo. Solamente tenemos que apropiarnos por fe de la muerte y de la resurrección, que eso fue en el bautismo. Ya está hecho, ya está hecho. Hay que apropiarnos de esto que el Señor ganó para nosotros en la cruz, porque dice, si fuimos bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y el bautismo de Cristo fue hace más de 2000 años, ¿sí? Y su muerte igual. Entonces, solamente tenemos que apropiarnos de ese hecho que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en aquella cruz y en aquella resurrección. Dice aquí el versículo 7,
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido justificado del pecado. El versículo 1 del capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, ¿por qué? Por la fe. Entonces, mi muerte y resurrección debo tomarlo por fe. Es por fe, es por fe. Sí, el justo por la fe vivirá. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso dice, viviremos con Él. Como dice el Señor Jesucristo en Mateo 11, 29, 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo quiere decir, el Señor Jesucristo dice, yo ya estoy puesto en el yugo, faltas tú, ponte aquí junto a mí, jalemos el arado, trabajemos juntos, ponte junto a mí, vive conmigo, trabaja conmigo y yo te voy a enseñar humildad y mansedumbre. Amén, aleluya. Dice el Señor, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Aquí hay algo bien interesante que tenemos que notarlo, ¿sí? Hago una pregunta. No me contestes, pero contéstate tú. ¿El Señor Jesucristo pecó? ¿El Señor Jesucristo era un pecador? Como para que hubiera muerto en la cruz de esa manera. Aquí está diciendo algo, ¿eh? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. El Señor Jesucristo nunca pecó. Entonces, esta palabra se está refiriendo a él como que era pecador, porque dice, al pecado murió una vez por todas, pero se está refiriendo a nosotros que somos viles pecadores, ¿sí? Y por eso dice, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Hermano, tú y yo, si estamos en Cristo, somos eternos. Ya somos eternos. La muerte no se enseñorea de nosotros. Únicamente estamos esperando la redención de este cuerpo de carne y sangre que me tiene atado a esta tierra y me arrastra al pecado. Eso es lo que estamos esperando, la redención de este cuerpo, para que mi espíritu y mi alma se vayan con el Señor a vivir la eternidad. Eso dice aquí, ¿sí? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto lo podemos aplicar a una persona, ¿sí? Vamos a ver esto. Escuchen, lo voy a hacer así, ¿eh? No importa que me critiquen. Juan Carlos, porque en cuanto ha muerto, al pecado murió Juan Carlos, una vez por todas, mas en cuanto vive Juan Carlos, vive para Dios. Amén. Aleluya. Esto lo refirieron en el nombre de Cristo por su muerte en la cruz y su resurrección, pero es para nosotros, mi hermano. Tómalo, 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 porque esto es salvación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así. Estamos en el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya estás muerto al pecado, ¿sí? Estás muerto al pecado. El pecado ya no te puede decir, órale, ve, éntrale. Sí lo puede hacer, ¿eh? El pecado te jala. El pecado dice en el libro de los Romanos que el pecado que nos asedia. El pecado nos asedia, ¿sí? El pecado está atrásito de nosotros diciéndole, ahí está lo que más te gusta, tómalo, es tuyo, en charola de plata, ándale, disfrútalo, es lo que más te gusta, ¿sí? Eso es lo que dice aquí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Si el pecado te asedia, no, yo ya estoy muerto, yo ya estoy muerto, en el nombre de Jesucristo estoy muerto al pecado, amén. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine. ¿Qué hizo el pecado en nuestra vida antes de Cristo? Era un rey
era un rey en nuestra vida. Le obedecíamos, le hacíamos caso, ¿sí? Le venerábamos al pecado, porque el pecado es maravilloso, mi hermano, no lo vas a negar, ¿eh? El pecado es placer. El pecado produce placer. Si el pecado te diera asco, ¿serías pecador? Claro que no. Si el pecado fuera algo que lo vomitaras, jamás lo harías, ¿sí? Pero el pecado es placer, por eso éramos pecadores, ¿sí? Entonces aquí dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Escucha esta palabra, concupiscencias. La gente se va el fin de semana a beber alcohol, a bailar, a fumar cigarrillo, a drogarse. Eso enciende la sangre y enciende la lascivia. Y aquí está la palabra concupiscencia. Búscalo en el diccionario. Sí, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí viene el adulterio, la inmundicia, la fornicación y todo eso. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya no presentes tu cuerpo al pecado, ya no lo hagas, ¿sí? Dice, preséntate a ti mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos, resucitado, ¿sí? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? Como instrumentos de justicia. Espíritu Santo, úsame como un instrumento de justicia. Espíritu Santo, úsame como un instrumento de justicia. Amén. Gloria al Señor. Dice aquí, estamos en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de ti. Porque el pecado no se enseñoreará más de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia. La ley, mi hermano, la ley, en el Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que nuestro Señor Jesús clavó en la cruz la ley. O sea que la ley murió. La ley fue crucificada en la cruz y se murió. Y por eso dice aquí, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia, mi hermano, es algo increíblemente inentendible. Ah, qué palabrita, esa palabra no está en la Biblia, pero quién sé por qué la dije. Busca. ¿Cuántas veces la palabra gracia está en la Biblia? Y dice en la carta de Pedro, capítulo 4, dice que la gracia es multiforme. La gracia es multiforme, tiene muchísimas formas la gracia. Y la gracia hace en tu vida muchísimas cosas hace la gracia. No es algo único que sea como el amor, ¿sí? En Corintios 3 está explícito que es el amor de Dios, ¿sí? No, la gracia es todavía algo más, ¿sí? Es multiforme, mi hermano, es multiforme. ¿Qué formas tiene la gracia? Búscale formas a la gracia y busca la esencia de la gracia. Únicamente, yo me he dado cuenta que para tener una buena definición de la gracia, tienes que vivirla, y es algo que no lo vas a expresar tú, la gente lo va a decir de ti, como dijo Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso va a decir la gente de Juan Carlos, que Juan Carlos es un hombre lleno de gracia y de verdad. Amén. Y dice el Señor, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Mi hermano, estudia la palabra de la gracia, pídele al Espíritu Santo qué significa la gracia, y que te dé, que te llene, y tómala. Hoy tomo de su plenitud gracia sobre gracia, ¿sí? Yo soy lleno de gracia y de verdad, decláralo. Yo soy lleno de gracia y de verdad. Hoy tomo de la plenitud de Cristo y gracia sobre gracia. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amados hermanos,
si Dios lo permite, en otra ocasión vamos a estudiar la gracia, ¿sí? Que es multiforme. Por lo pronto, la gracia y la paz sea con vos. Aleluya. Amén.